hemos estado congregándonos ahí en otros lugares mientras estábamos de viaje, pero no hay nada como estar aquí, en tu casa, en tu hogar, con los hermanos de tu iglesia, ¿no? Y de verdad que se extraña mucho la iglesia local. Así que es una bendición. Dios sabe por qué nos ha dado una iglesia local, hermanos, y que ustedes puedan estar aquí el día de hoy es una gran bendición. Quizás muchas personas en el Día de las Madres tal vez dicen, no, vamos al campo, vamos a otro lugar, pero no hay nada más hermoso que poder estar aquí, porque antes que también que sea del Día de la Madre, lo que sea, es el Día del Señor, ¿verdad? Y nos congregamos porque queremos adorar a nuestro Dios y queremos agradecer a Dios también por las madres. En verdad la palabra de Dios habla de todos los temas absolutamente, y el día de hoy vamos a estar meditando con una pequeña pausa otra vez a nuestra serie de Filipenses para hablar un poquito acerca de las madres, ¿ok? Vamos a orar a Dios para que Él nos bendiga en este tiempo con su palabra. Ahí donde usted está, querido hermano, ore, y ore especialmente por su mamá, ¿no? Aquellos que todavía tienen su mami con ustedes, oren por ellas. Aquellos que de repente no está su mamá acá, pero está viva, oren por ellas también. Y aquellos que no tienen ya de repente una mamá, pero tienen una hermana, una hija que se ha convertido o se convertirá posiblemente en madre, ore también por las futuras generaciones que Dios pueda levantar. Vamos a orar, ¿sí? Amado Dios, muchas gracias, Señor, por el enorme privilegio de estar aquí delante de mis hermanos. Tú sabes, Señor, que mi deseo en verdad es estar aquí, y gracias por permitirme estar hoy delante de mis hermanos para compartirles tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú nuestro refugio, nuestro amparo. Y Señor, también gracias porque el día de hoy tenemos el privilegio de estudiar tu palabra, pero también de llenarnos, Señor, de ella, y también celebramos, Señor, y honramos a las madres. Gracias porque tú nos has dado a todos nosotros una mamá, y te damos gracias por las madres que están aquí. Oramos para que tu palabra también pueda hablar a sus vidas, Señor, y tú seas, Señor, también fortaleciéndolas y permitiendo que por medio de lo que ellas hacen, Padre, tu amor, Señor, pueda ser manifestado también a nosotros. En el nombre de Jesús dejamos todo este tiempo. Amén. Oigan, hermanos, vamos a estar meditando entonces en la palabra de Dios un poquito por el Día de las Madres, un tema particular. Y siempre que hablamos de mamás, ¿no?, o de papás en estas fechas, me imagino que las madres en este momento recordarán cuál fue la sensación que tuvieron cuando se enteraron que precisamente iban a ser mamás, ¿no? Hay algunas que ni siquiera el médico tenía que decirles, caso de mi mamá, ¿no? Mi mamá ya sabía que estaba embarazada, ¿no? Y muchas de ustedes seguramente les ha pasado algo similar, queridas damas. Pero algunas sí, de repente fueron al médico y ahí se enteraron de que están esperando un bebé, ¿no? ¿Y qué sucede dentro de ustedes? Seguramente muchas cosas pasan en la mente, no solo de la mamá, también del papá, ¿no? Y la verdad, hermanos, es algo que yo no lo puedo entender, solo lo sé en teoría, pero estoy seguro que algo que le han dicho a ustedes es que cuando nazca tu hijito o tu hijita, las cosas van a ser muy diferentes. Es algo que te dicen. Y la verdad es que no es así. Estoy seguro que en el momento en el que te enteras de que estás esperando un bebé, las cosas ya cambian totalmente. Empiezas a sentir algo diferente. Es increíble, hermanos, pero ¿cómo es posible que puedan ustedes, mamás, papás, amar a un ser que todavía ni siquiera lo han visto, que ni siquiera de repente lo han cargado? Pero Dios empieza a poner amor en el corazón de nosotros, los seres humanos, por ese ser que está en el vientre todavía. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque somos diseñados a imagen de Dios. Y un poco de lo que Dios siente por nosotros es lo que ustedes sienten, hermanas, y padres también, cuando van a tener un hijo. Es algo que Dios ha puesto en nosotros y que nos hace recordar que somos creados a imagen de Dios. Una de las personas que siempre en la palabra de Dios quizás
es un ejemplo de cómo fue su forma de entender la maternidad y su anhelo por ser madre. Es el ejemplo que la palabra de Dios nos da a través de la vida de una mujer, que su historia está en 1 de Samuel, capítulo 1. Y ya cuando hablo de 1 de Samuel, ya sabes de quién estoy hablando. ¿De quién? De Ana, ¿no? No sé si todos conocen esta historia, algunos ya la conocen y otros tal vez no, pero vamos a recordar esta historia. Los que no la conocen hoy van a poder aprender acerca de esta mujer, una mujer bastante especial, que su historia se relata en el Antiguo Testamento, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 1. Yo creo que el anhelo de los padres es criar hijos devotos, hijos que sigan el camino de Dios. Estoy seguro que una mamá lo que más anhela es que sus hijos estén andando por el camino de Dios. Y sabes, algo que tú tienes que saber sin ninguna sombra de duda es que no hay nada más poderoso en esta tierra en realidad que una madre que ora por sus hijos. Querida hermana, primer punto que puedo esta mañana animarte a recordar es que si Dios te ha dado a ti la bendición de ser madre, lo mejor que tú has hecho y puedes seguir haciendo es orar por tus hijos. Porque eso que tú haces puede trascender, hermana, definitivamente todas las cosas que suceden. Mira, en 1 de Samuel, tú vas a encontrar a una mujer que se llama Ana. Su historia es particular porque ella no nace en un ambiente ideal. De repente algunas personas pueden pensar que las historias de la Biblia son personas que tenían todo a favor, todo era lo mejor, lo ideal, y no es así. Así como de repente tú también atraviesas luchas, problemas, dificultades, lo mismo le pasa a Ana. Ella vive en una época, por ejemplo, donde la poligamia es permitida. Dios nunca aprobó eso, sin embargo, se daba la poligamia en su época. Cuando hablo de poligamia, estoy hablando de que el varón podía tener más de una esposa. Y en este caso, Ana era la segunda esposa de un varón llamado Elcana, que creo que lo puedes recordar fácilmente por su nombre. Elcana tenía dos mujeres, una era Ana, la otra era Penina. Ahora, en realidad, Ana, hermanos, nos dice la palabra de Dios que viviendo en esta época difícil, no podía ser la única esposa de su marido, ¿no? Tenía una dificultad más. Ella no podía tener hijos. Ella era una mujer estéril. Y bíblicamente hablando, sobre todo en la época en la que Ana vivía, hermanos, una mujer estéril, y hoy también, una mujer que no puede tener hijos, muchas veces es tachada por la sociedad, ¿no? Y más aún en la época de Ana, al no poder tener hijos, era incluso vista como alguien desechada por Dios totalmente, ¿no? Porque la mayor bendición que podían tener las mujeres en esa época era poder tener hijos. Y ella no podía tenerlos. Sin embargo, la otra esposa de Elcana, llamada Penina, ella sí podía tener hijos. Y muchas veces decía, o dice la palabra de Dios en su historia, que Penina se burlaba de Ana, porque ella sí podía tener hijos y Ana no. Y así con este contexto quiero que puedas ir a la palabra de Dios. Vamos a 1 de Samuel, verso 1. Y vamos a leer un poquito los primeros versos. Dice así, versículo 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y ahí está, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Acá puedes encontrar, hermanos, el primer problema que tiene Ana. Ella no podía tener hijos. Pero ella hace algo importante. Un punto que puedes anotar aquí, querida hermana, es que tú como mujer puedes tener prioridades. Y Ana tenía las prioridades de una manera clara. Lo primero para ella era lo primero. Y fíjate cuál era su prioridad. Vamos al verso 10, vamos a adelantar un poquito la lectura. Y dice así,
Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué crees que Ana tenía su corazón quebrantado? Porque ella deseaba tener un hijo. Ella anhelaba tener un hijo y ella no podía concebir. Ella, hermanos, a pesar de que no podía tener hijos, tenía un instinto maternal. Ella decía, yo quiero también ser una madre. Y Dios puso, hermanos, este instinto en el corazón de las mujeres, el deseo de poder ser madres. Ahora, Ana, tú la puedes ver ahí orando a Dios, clamándole por un hijo, y esto tiene que hablarnos acerca de las prioridades de Ana. Ana podía pensar en otras cosas, ¿no? Sin embargo, ella entendía que una forma en la que la bendición de Dios se puede manifestar en esta tierra era a través de tener hijos. Y ella oraba a Dios y le decía, Dios, yo quiero también ser fructífera. Quiero que lo que para ti es importante, para mí también lo sea. Ella tenía ese mismo anhelo que Dios tiene para las personas. Vamos un momento al Salmo 127, verso 3. Porque quiero recordarte, querido hermano, que vivimos en una sociedad que lastimosamente tiene un error drástico, y es que esta generación se levanta y tú te das cuenta que muchas damas o muchas señoritas no tienen ningún deseo de ser madres. Puedes hablar, yo he hablado con muchas colegas en el trabajo, con algunas alumnas, y cuando de alguna manera se toca este tema, no piensan para nada como algo bueno el hecho de ser madres. Lo ven incluso algo que puede estorbar su proceso de vida. Eso es algo que drásticamente podríamos llamarlo error de nuestra generación. Salmo 127 es un salmo que habla de la familia, y el versículo 3 dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué más dice? Cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, lo más maravilloso que te puede haber pasado, querida hermana, es esto que Dios te ha dado, este regalo que es herencia de Él mismo. Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 128:3 es un verso que habla a los varones. Y mira lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 128:3, puedes leer después todo el Salmo 128, pero aquí está hablando de un hombre que es bendecido de verdad. Cuando tú piensas en bendiciones, querido hermano, ¿en qué piensas? ¿En una casa? ¿En un vehículo? ¿En un trabajo estable? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios como una bendición? Salmo 128:3 dice, tu mujer es como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Maravillosos estos salmos. Está hablando de lo más grande o la más grande bendición que podemos experimentar a nivel de nuestra raza humana, el poder tener hijos. Y habla que esto es una gran bendición de Dios. Y es por eso que es alarmante precisamente que muchas mujeres hoy en día nunca piensen en ser madres. Generalmente cuando ahora se hacen encuestas y se les pregunta a las señoritas, ¿qué quieres ser? ¿No? De más grande. Y muchas doctoras, enfermeras, pero ya casi nadie dice yo quiero ser una buena madre, ¿no? Ha quedado totalmente relegado y si alguien dice eso, incluso es vista y tachada de mala manera por otras mujeres. Es increíble que aquello que Dios llama bueno y de bendición, el mundo lo llama malo, pero no nos debe sorprender, hermanos. La palabra de Dios lo tiene muy claro y lo advierte, dice que en los postreros días a lo bueno precisamente se le llama malo y a lo malo bueno. Tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero hermana hermosa y querida señorita, que tu anhelo también sea este, ¿no? Señor, permíteme experimentar un día
el poder ser madre, porque eso es una gran bendición que viene del Señor. Entonces quiero hacerte una pregunta aquí. ¿Cómo están tus prioridades, querida señorita, mi querida hermana? ¿Tus prioridades son las prioridades de Dios para tu vida? ¿O te has dejado engatusar por lo que el mundo llama que es primero, que es más importante? ¿Sabes? Para alguna señorita, para alguna dama, tal vez su prioridad puede ser desarrollar a full sus talentos, de repente sus dones, ser alguien en el mundo. Y es triste ver hogares cuando en esos hogares ven a los hijos más bien como cargas y no como bendiciones. Algunos dicen, hijos son una carga, me van a hacer pobre. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Dice todo lo contrario. Dice más bien que un hijo añade riqueza al hogar. El concepto del mundo, hermanos, es muy diferente a lo que Dios piensa sobre lo que es el valor de un hijo, una hija dentro del hogar. Y es tan trágico y tan triste que el lugar más seguro, que es el vientre de las madres, hoy en día se ha convertido en el lugar incluso más peligroso para muchos. Muchos bebés no llegan a nacer precisamente porque el lugar que debería haber sido el lugar seguro, hoy en día es el lugar más inseguro. Cuando las leyes de este mundo ponen por encima, por ejemplo, la vida de los animales silvestres y hablan que aplastar el huevo de un águila puede ser multado, ¿no? Y hasta te puedes ir a la cárcel por romper ese huevo. Pero cuando a la misma vez el mundo saca leyes a favor de mujeres que tengan el derecho de abortar, y lo hablan como un derecho, hablan acerca del aborto como si el aborto fuera algo bueno. Estaba leyendo un libro que es del pastor David Jeremiah, lo recomiendo mucho, el libro se llama Dios te ama, así chiquito el libro, pero muy potente en todo lo que dice este hermoso libro. Quiero un poquito que puedas leer conmigo, o bueno, te quiero leer un poquito lo que él habla acerca del hecho de que Dios nos ame. Y es que en la palabra de Dios está escrito, hermanos, cómo Dios nos ha creado. Quiero leerte un versículo antes de leerte el extracto que el pastor Jeremiah escribe aquí. En Job 10, del 10 al 12, está escrito un poquito acerca de la maravilla de la concepción. Lo vamos a leer ahí, por favor. Sergio, Job 10, del 10 al 12, dice: no me vaciaste como leche y como queso me cojaste. Sigue pasando. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vino y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estos versos, hermano, son versos que están hablando acerca de cómo Job sabe que un ser humano es formado en el vientre. Te voy a leer en otra versión de la Biblia, que es el Mensaje. En esta versión se traduce así estos mismos versos: oh, esa maravilla de la concepción, milagro tal de piel y hueso, músculo y cerebro. Me diste la vida misma y un increíble amor. Vigilaste y protegiste cada uno de mis alientos. Hay un problema en este tiempo, hermanos. Uno de los promotores precisamente de lo que es el aborto es un profesor emérito de la Universidad de Stanford. Imagínate, un profesor emérito, ¿no? Que uno puede decir, wow, cuánto conocimiento tiene, pero que él está a favor, por ejemplo, de terminar con la vida en el vientre. Y tiene una forma de pensar tan diabólica en realidad, que incluso él habla de la muerte hasta un año después de haber nacido si el bebé tiene un problema congénito. No solamente la muerte ya en el vientre, sino incluso la muerte después de que el bebé ha nacido. Es lamentable que hoy en día incluso los términos que la medicina utiliza para referirse a el bebé que está dentro del vientre son términos más despectivos. Muchos hablan acerca del ser que está dentro del vientre como un feto, que no está mal el término en sí mismo,
pero lo utilizan de esa manera para hacer notar de que no es del todo un ser humano. Hablan algunos incluso con palabras más ofensivas, simplemente como un simple embrión, o incluso algunos hablan acerca de este ser que está en el vientre con términos como si fuera casi un tumor que está ahí y que puede ser extraído y que no pasa nada. Estos términos, hermanos, quitan la sensibilidad que una madre puede tener acerca de lo que es un ser que se está formando en su vientre. Por eso nosotros, cuando hablamos de un ser que está en el vientre, decimos es un bebé, es un ser humano que está ahí formándose y Dios lo está formando ahí. Acá te quiero leer ahora sí. El pastor David Jeremiah dice lo siguiente: la tecnología moderna nos permite ver con nuestros propios ojos la asombrosa complejidad de un niño en desarrollo. En la presentación que se hizo en la conferencia TED del 2010 titulada De la concepción al nacimiento, Alexander Ciaras, matemático y director de visualización científica de la Universidad de Yale, presentó una serie de increíbles imágenes sobre el desarrollo de un niño en el vientre. En su producción se pueden presenciar videos e imágenes nunca antes vistas de la primera división celular, el desarrollo del corazón apenas a los 21 días, el desarrollo de los brazos y las piernas a los 22 días y el desarrollo de las retinas, nariz y ojo a los 52 días de gestación. Con evidente asombro por lo que lo atestiguó en sus propias imágenes, el doctor Ciaras concluyó su charla con estas palabras: la complejidad de estas cosas, el modelo matemático de cómo se hacen en realidad estas cosas, está más allá de la comprensión humana. Aunque soy un matemático, observo esto y me maravillo de cómo es que estos conjuntos de instrucciones formaron lo que somos. Es un misterio, es mágico, es divino. Este matemático, hermanos, no puede describir lo que está viendo a través de esas imágenes. ¿Sabes quién lo describe de mejor manera? Es Dios a través de su palabra por medio del Salmo 139. Un momento, vamos ahí. David tal vez no había visto nunca un ultrasonido, una ecografía, pero Dios le revela lo que está pasando ahí. Salmo 139, versos 13 y 14. Dice la palabra de Dios, hablando David a Dios, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, es hermoso lo que sucede en el vientre. Yo estoy seguro de que nos encantaría ver cómo pasa este milagro de la concepción, de cómo se va formando el bebé enteramente, pero es un milagro que Dios obra. Y ese es el milagro que Dios obra, ya ha obrado ya en muchas de ustedes, queridas hermanas. Y es por eso que también es triste ver muchas veces hogares que quieren tener bebés y que no pueden tener. Y por otro lado, ver hogares que se lamentan de tener hijos. Hermanos, alguno puede pensar aún, alguna señorita, algún joven puede pensar, pero tener bebés hoy en día cuesta mucho. Además te quitan tiempo. Si piensas esto, en realidad los hijos son problemas, porque nos van a empobrecer. Hermanos, no es así. La palabra de Dios declara que un bebé, como te decía, hace rico a un hombre pobre. Yo sí anhelo, hermanos, Dios mediante, Dios quiera, sí, tener una descendencia, ¿no? Con mi esposita. Y estoy seguro que muchos jóvenes aquí anhelarán lo mismo. Y tener hijos que sean criados de una manera bíblica, ¿no? Enseñados por el amor de Dios. Yo pienso que muchos de los que empiezan a soñar con esto ya se ven, ¿no? Andando con sus hijitos ahí en el parque, de repente sentados ahí, orando, enseñándoles a orar, enseñándoles a leer la Biblia. Hermano, qué maravilloso si ese es tu anhelo, porque eso es lo que Dios quiere que sea una prioridad para nosotros y para ustedes, madres. Recuerden, Ana, con amargura de alma, con dolor, porque no podía tener hijos, oró a Jehová, incluso lloró abundantemente. ¿Sabes cuándo debes de comenzar a criar hijos piadosos? No cuando ya nacieron, que no está mal que lo hagas desde ahora, ¿no? Pero mucho antes incluso, hermanos, de que nazca un bebé, cuando esté en el vientre, o incluso antes de que conciban un bebé, pueden orar a Dios por esos bebés
por esas futuras generaciones que vendrán. A lo largo de la Biblia tú encuentras hijos que han nacido, hermanos, como fruto de la oración. Y siempre que han nacido como fruto de la oración, han sido personas que han trastornado el mundo. Sara misma, ¿recuerdas a Sara? ¿A qué edad tuvo su chamaquito Sara? A los 90 años. O sea, hermana, tienes todavía tiempo. Porque no hay nada imposible para Dios, ¿no? Hermanos, Sara a los 90 años, como resultado de su oración y fe, tuvo un hijo y lo llamó Isaac. Su nombre significa risa, ¿no? Dios hizo que se alegren en su vejez. Igualmente, Raquel oró a Dios diciendo: Dios, dame un hijo o me muero. Imagínate esa oración de Raquel. Y Dios también escuchó su oración. Otra mujer que era estéril, y Dios le dio un hijo que llamaron José. Y José fue un gran libertador también en un momento para el pueblo de Israel. En el momento que necesitaron comer, Dios usó a José para que el pueblo sobreviva, ¿verdad? De igual manera puedes pensar en la esposa de Manoa. ¿Quién es Manoa? El papá de Sansón, ¿no? Ellos tampoco podían tener hijos, y esta mujer y su esposo, tocados por la fe, Dios escuchó sus oraciones y pudieron tener un hijo que fue un juez, un libertador también en el tiempo de los jueces. Más adelante puedes recordar otra mujer a la que su esposo murió, llamada Ruth, pero Dios le concedió el poder volverse a casar con un hombre llamado Boaz, y tuvieron un hijo. ¿Recuerdas el nombre de su hijo? Obed. Y Obed, hermanos, es el abuelito ¿de quién? De David. Y de David sabemos que viene Cristo. Todas estas mujeres oraron a Dios por sus bebés. Oraron por querer tener un hijo. Hermana, si tú ya tienes hijos, algunos tienen hijos pequeños, hijos mayores, adultos, puedes seguir orando por ellos. Y si hay alguna señorita aquí que anhela ser mamá en un momento, o alguna mujer que está casada y es joven todavía, ora al Señor por tu familia, por tu descendencia, y dile: Señor, anhelo tener hijos que te honren, que te amen, que esos hijos sean frutos de nuestras oraciones, que Dios pueda hacer de nuestros hogares piadosos, hermanos. Y aquí, en el Antiguo Testamento, puedes ver de nuevo a Ana orando con angustia a Dios para que Dios le permita tener un hijo. Y lo maravilloso es que Dios siempre nos escucha. Él está al tanto de nuestras oraciones, y Él, cuando escucha su oración de Ana, Él responde: sí, te voy a dar un hijo. Y nace precisamente un bebé llamado Samuel, un gran profeta. Este hombre es uno de los que Dios lo usa desde pequeño. Dios le habla desde que es un niño. Y, ¿sabes? Nosotros, hermanos, quisiera que cada vez que tú puedas tener un tiempo en tu hogar para orar, ores por tus hijos, ores por ellos, para que el Señor los guarde. ¿Qué cosas oras? Y acá viene un segundo punto. Estábamos hablando de las prioridades, ¿no? Que Dios, tus prioridades sean mis prioridades. Pero cuando oras por tus hijos, ¿qué cosas pides para ellos? ¿Pides que les vaya bien en esta tierra? ¿Pides que tengan buena salud? ¿Pides que tengan un buen negocio? ¿Que sean prósperos? ¿Que tengan una buena profesión? ¿Que sean reconocidos y famosos? ¿Por qué cosas estás orando por tus hijos? Hermano, creo que tu anhelo, hermana, creo que tu anhelo al orar debe ser lo mismo que Dios quiere para nosotros. ¿Recuerdas lo que Pablo escribía? Y hace un tiempo lo recordábamos aquí a Pablo, cuando él dice: mi anhelo por mis hijos, hablando de sus hijos espirituales, es que anden, ¿en qué? En la verdad. Hermana, tu oración que sea: que mis hijos anden en tu verdad, Señor. No importa lo demás, Señor, lo demás tú vas a proveer si ellos te han puesto a ti primero en sus vidas. Señor, que ellos anden en tu verdad, que te amen a ti, Señor. Esa es la oración que necesitas hacer. Es la oración que mis padres, mi mami ha hecho por mí, y es la oración que tú necesitas hacer por esos hijos que vienen en camino o por los que ya están ahí. Querida hermana, tal vez alguna aquí se siente triste y desalentada porque sus hijos no andan en la verdad de
Dios. Tal vez hay algún hijo que está andando en el mundo, está andando en malos pasos, tal vez se fue del hogar peleándose contigo. Querida hermana y hermano, no dejes de orar por ellos. Dios puede tocar esos corazones. Dios puede hacer mucho. Recuerda, no hay nada imposible para Dios. Y tú no dejes de orar por ellos. Quizás te equivocaste, quizás no fuiste una buena madre, tal vez sí, mientras no conociste al Señor hiciste las cosas mal. Pero hermano, nunca es tarde, mientras Dios te da vida, para hacer lo correcto. Si Dios te está dando este día, si te está dando la oportunidad de respirar, es el momento donde puedes volverte a Dios y orar. Dios, oro por mis hijos. Oro para que tú los conduzcas en tu verdad, los atraigas a ti, me ayudes a mí a ser una buena madre para ellos. Ahora, hermanos, otro punto, quiero que vayamos al verso 11 de 1 de Samuel 1. Fíjate aquí la oración que hacía Ana y la forma en la que ella lo hace. Dice así la palabra de Dios: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Te das cuenta de la oración que ella tiene? El propósito de su oración. Ese es el punto, querida hermana. Es la manera en la que nosotros debemos orar. No solo las mujeres, los varones también. Y ¿sabes? Algo que quiero que puedas entender es que ella está orando a Dios. Y no fue una oración de un domingo y ya, no me voy y ahí queda. Ella se nota, hermanos, que tiene una oración constante en su corazón. Ella constantemente está buscando a Dios y ahora está derramando su corazón en el templo, al punto incluso en el que el profeta Elí la ve orando en el templo. Y Ana está orando tan fervientemente que lo que está haciendo es mover sus labios porque todo está en su mente. Y ahí también vale la pena aclarar: orar fervientemente no quiere decir gritar y hablar, no. Puedes estar orando fervientemente en tu corazón a Dios y simplemente estar moviendo incluso tus labios. Elí le ve y dice: esta mujer está borracha, ¿no? Se acerca y le dice: oye, que se te pase tu vino y después vuelves. Y Ana le dice: no, Señor, no es eso lo que me pasa, sino que en este momento estoy con mucha tristeza en mi corazón y estoy derramando mi corazón en oración a Dios para que Él escuche mi clamor y me responda. Y Elí le dice: si es así, perdona, pero que Dios escuche tu oración y te conceda lo que tú estás pidiendo. Hermanos, ese es el tipo de oración que necesitamos hacer por los hijos. No una oración esporádica, es una oración constante. ¿Será fácil, hermanos, siempre orar por los hijos? Hay momentos donde los hijos son difíciles de criar, ¿no? Pregúntale a mi papá en mi adolescencia. No ha sido nada fácil criar en mi adolescencia. Ya te contaré alguna vez que mi papá me agarró en la oscuridad para darme pitana, ¿no? En mis momentos de rebeldía. Pero hermanos, muchas veces los hijos son difíciles de criar, pero ¿sabes qué deben hacer? Deben permanecer siendo fieles ustedes a su Señor. Deben permanecer dándoles palabra de Dios a sus hijos. Deben permanecer orando por ellos. Jamás en el hogar me permitieron, hermanos, a mí dejar de venir acá a congregarme. Yo a veces no quería venir a congregarme en mi adolescencia. Decía: no, yo no quiero ir. A ver, dile eso a mi papá. Claro que no. Estaba en el hogar de mi papá y por la gracia de Dios, bueno, sabrán Dios cómo mi papá me ha criado por su gracia y Él siempre me trae a la iglesia, aunque yo no quería tal vez estar aquí. Y la palabra de Dios es la que finalmente empezó a obrar en mi vida, hermano. Y lo mismo Abraham con sus hijos, pero que Dios te dé la sabiduría para poderles dar su palabra a ellos. Deuteronomio 5 es un recordatorio de cómo nosotros debemos de vivir. Primero, amando a Dios. Dice la palabra de Dios: ama a Dios con todo tu corazón, alma, espíritu, fuerzas. Porque, hermano, tú no vas a poderle dar algo a tu hijo que tú mismo no tienes. No puedes exigirle que él ame a Dios si tú eres alguien que no amas a Dios. No puedes decirle: ve a la iglesia, ve al grupo de pequeño, lee la Biblia, si tú no lo haces. Necesitamos pedirle a Dios: Dios, yo quiero ser el tipo de padre, el tipo de madre que influye positivamente en su familia. Ayúdame a ser
Alguien que te ame, Señor, de verdad, que no sea de palabras, sino que se refleje por medio de mis acciones. Y que esto que yo amo lo pueda inculcar a mis hijos. Deuteronomio sigue diciendo y dice, estas cosas que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos. ¿Y cómo dice que lo harás? Al levantarte y al acostarte, al andar por el camino, al estar en tu casa, pondrás también, dice, versos en la pared, en la puerta de tu casa, para que en todo momento la palabra de Dios esté presente en tu hogar. Hermanos, necesitamos hacer eso. A veces no quieren ya decirle nada de Dios, no quieren orar, porque dicen, no, creo que le molesto a mi hijo cuando hago esto. No, hermano. Él puede tener un corazón rebelde, pero tú no te canses de hacer lo que debes hacer. Sigue permaneciendo en el Señor. Santiago 4:3, busque conmigo, por favor. Cuando ores por tus hijos, pídele a Dios por lo correcto. ¿Por qué a veces Dios no nos responde? Mira lo que dice aquí. Pedís, cuando oran, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas de las oraciones, hermanos, son oraciones superficiales. Oraciones que solamente están pensando en el aquí, en el ahora. Pensamos que la tierra es nuestro hogar y hemos aprendido a través de la serie de Filipenses que nuestra patria es el cielo. Entonces, hermanos, que nuestras oraciones sean de una manera diferente. Vamos a volver un momento al Salmo 127. Vamos otra vez al verso 4. ¿O Salmo 127? Sí, ponlo por favor. Ahí está. Mira, un verso anterior, primero el 3. Estábamos leyendo, ¿no? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y fíjate lo que dice el siguiente verso, querido hermano. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Yo tengo a mi cuñado Jefferson, algunos lo conocen. Él es alguien que siempre me causa un poco de gracia cuando me cuenta sus anhelos, ¿no? Él antes me decía que él quería tener 15 hijos, 16 hijos, ¿no? Después hizo ya 12 nomás van a ser, como la tribu de Israel. Luego creo que bajó un poquito, pero todavía está en la lucha, hermanos, y él quiere tener una familia grande. Creo que él ha entendido muy bien este verso, porque la Biblia dice, hermano, que los hijos son como saetas en mano del valiente. ¿Qué es una saeta? Flechas, son flechas, hermano. ¿Y las flechas a dónde se arrojan? Al enemigo. Hermano, los hijos que son criados en un hogar piadoso, que han orado por ellos, son como saetas que son lanzadas al enemigo de este mundo y son usadas por Dios para poder llevar su obra adelante. ¿No anhelas eso? Tener una generación que siga llevando adelante la palabra de Dios y el Evangelio, que sean fuertes en el Señor. Si alguno de tus hijos viene a ti y te dice, papá, estoy pensando ser pastor o deseo ser misionero, ¿cómo reaccionas? Dices, no, hijo, eso no, siempre he querido lo mejor para ti, ¿cómo vas a decirme eso? Es increíble, hermanos. Cuando de repente eso es lo que Dios quiere para tu hijo, para tu hija. ¿Por qué no? Orar y, Señor, si tú quieres usarlo para tu obra, úsalo directamente en tu obra, Señor. ¿Por qué no? Pero donde sea, de repente va a ser un profesional, va a ser de repente alguien que va a hacer, no sé, otras cosas, va a ser un comerciante, lo que sea, pero que te tema, Señor, y que sea usado como una saeta en contra del enemigo, donde esté, Señor. Hermano, ese es el tipo de creyentes que necesitamos ser nosotros y que queremos de nuestras generaciones que vienen después. Ahora, vamos otra vez al verso 12, vamos a leer un poquito lo que te estaba contando. Dice ahí, Samuel 1:12, dice, mientras ella, Ana, oraba largamente, y eso, si tienes tu Biblia, puedes subrayar, ella no está haciendo una oración, ¿no? Chiquita, ella está orando largamente, delante de Jehová. Elí, justo que era el sacerdote de ese tiempo, estaba observando la boca de ella, dice así, 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío,
yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Hermano, ora mucho por tus hijos. Ora por ellos desde que están en el vientre, ora por ellos ya si están en la infancia, en la adolescencia, en su juventud, aún si ya son padres, tus hijos. Ora por ellos, sigue orando por ellos para que el Señor los utilice. Ora por ellos con intensidad, que el Señor haga su propósito en sus vidas. Ahora, ¿sabes? Quizás alguien hoy nos visita, quizás alguien hoy está aquí y tal vez hasta viniste a la fuerza, no sé, pero quiero que sepas algo. Dios nunca tiene casualidades. Si Dios te trajo hoy aquí, es porque Él quiere que sepas esto. Y es que tú no puedes orar por tus hijos si tú primero no tienes una relación con Dios. Es imposible tener una relación con Dios, únicamente lo podemos hacer por medio de Jesús. La Biblia dice que todos hemos pecado y que por nuestros pecados estamos separados de Dios. Pero dice la Biblia también que Dios envió a su Hijo para que Él pagase el precio por nosotros en la cruz y para que en Jesús nosotros volvamos a tener comunión con el Padre. Si tú nos estás visitando y tú quieres tener comunión con Dios, para que tú puedas orar a Dios por tus hijos también, ¿por qué no? En esta mañana le dices: Dios, deseo a Jesús en mi vida, deseo que me perdones mis pecados, quiero amarte de verdad, quiero ser la clase de madre que tú quieres que yo sea, quiero ser la clase de padre que tú quieres que yo sea. Si hay hijos acá, también puedes orar y decirle: Señor, yo quiero ser la clase de hijo que tú quieres que yo sea para mis padres. Este es el primer paso, hermano, amigo, que nos visitas. Te animo a que puedas un momento orar en tu corazón a Dios y si necesitas salvación, pedirle al Señor su salvación y el perdón de tus pecados. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque en tu palabra nos dejas el aliento que necesitamos. Señor, gracias por las madres presentes. Gracias por los padres presentes también, por los hijos. Señor, quizás aquí hay alguna madre que se siente triste por alguna razón que estaba experimentando en su vida. Fortalécela, Señor. Sosténla con tu poder. Permite, Señor, que tu palabra la conforte. Permítele entender que aunque nosotros no tenemos el control de las cosas, tú sí, Señor. Y para ti nunca hay nada imposible. Tú nos invitas a poder orar a ti por nuestras familias, por los hijos, por los nietos, por aquellos que se han ido del hogar tal vez en problemas, para que tú los puedas atraer a ti otra vez, Señor. Por favor, obra en cada familia, obra en cada corazón, fortalece el corazón de las madres aquí presentes, aquellas que tienen hijos cercanos a ellas, que ellas puedan orar por ellos de la manera correcta, priorizando lo importante en sus vidas, Señor. Que oren para que sus hijos puedan andar en la verdad de tu palabra, que oren para que sus hijos puedan temerte, Señor. Oramos también por aquellas personas que hoy nos visitan. Quizás aquí hay alguien que no te tiene en su vida, que sabe de ti, que escucha de ti, pero que en el fondo de su corazón sabe que no te conoce como Salvador. Quizás alguien esta mañana puede orar y decirte así: Señor Jesús, ten la bondad de perdonar mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. Ayúdame a conocerte cada día más y a descubrir en tu palabra tu voluntad para mi vida. Señor Jesús, tú moriste por mí, yo quiero desde ahora vivir para ti. Realiza en mí el designio de tu voluntad, Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si alguno oró así, hermano, lo hiciste con fe al Señor, Dios escucha esa oración. Y Él dice en la Biblia que nos pasa de muerte a vida y comenzamos una vida nueva en Cristo. Y por esa vida que tenemos en Cristo, podemos también tener influencia en nuestros hijos. Una influencia piadosa. Que Dios bendiga a las madres, así que
Antes de pasar a, de repente, los cantos que vamos a tener, quiero invitarte a que te levantes un momento de tu lugar y abraces a todas las mamás que están aquí y le digas: hermanita, Dios te bendiga mucho, que el Señor bendiga a tu familia, que tus hijos puedan andar en la verdad, que el Señor te fortalezca, ¿no? Y abraza a las mamitas este día de las madres. Feliz día, queridas hermanas. Feliz día, mamita. Feliz día, Manuelita. Feliz día, hermana Lucita. Feliz día.